Muchas veces cuando estamos evangelizando en las calles, encontramos personas ahí que creen que son salvas porque una vez han sido bautizadas en agua y están confiando en el bautismo para su salvación de alguna manera. Ahora, no niegan creer en Cristo, pero creen que el bautismo es esencial para el nuevo nacimiento. Y lo que hacen muchas veces es sacan sus Biblias o dan una referencia a Juan capítulo 3. Y quiero leer el pasaje allí. Es el pasaje más conocido en toda la Biblia que habla del nuevo nacimiento. Y dice en Juan 3, 3 al 5, respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, está hablando a Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Y dicen, mira allí, dice claramente, tenemos que nacer del agua y del Espíritu. Y el agua obviamente tiene que ser el agua del bautismo. ¿Qué otra agua hay en el cristianismo que el agua del bautismo? Pero vamos a pensar en eso por un ratito. ¿Puede ese agua física, tiene poder? ¿Tiene gracia que imparte al alma de la persona que es sumergida en esa agua? ¿Qué dice la Biblia? La palabra de Dios afirma claramente en Efesios 2, 8 al 9, dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y eso no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y claramente allí dice que es por gracia. Esa palabra gracia quiere decir favor inmerecido. El perdón gratuito de Dios y favor que no merecemos. Merecemos lo opuesto. Merecemos la ira de Dios por nuestros pecados. Pero Dios nos salva por su gracia, por su pura misericordia que no merecemos. Y afirma claramente en Efesios 2, dice, no por obras. El bautismo es una obra. Es una ordenanza que el Señor mismo instituyó cuando nos dio la gran comisión. Es importante. No estamos diciendo que el bautismo no es importante, es sumamente importante. Pero el bautismo no salva a nadie. En Juan capítulo 3, no puede ser que esté diciendo que el bautismo es lo que nos hace nacer de nuevo, porque claramente en Efesios 2 dice que no es por obras. Y no es nada que un hombre puede hacer. Y obviamente un hombre puede bautizar a otro hombre. Pero el hombre no tiene la salvación en su poder, solo Dios la tiene y es por su gracia. Ahora, sabemos por Juan 3 que a menos que nazcamos de nuevo, no podemos entrar al cielo, no podemos ser salvos. Pero, ¿qué quiere decir Jesús cuando dice que tenemos que nacer del agua y del Espíritu? Ahora, la primera cosa que tenemos que entender es que Jesús estaba hablando a un fariseo que se llamaba Nicodemo. Los fariseos en los días de Jesús era impresionante cuánta escritura habían memorizado. Y ciertamente como un maestro en Israel, como Jesús lo llama allí, luego en el pasaje, Nicodemo conocía las escrituras del Antiguo Testamento. Y ahí en el Antiguo Testamento hay un pasaje específico en el que Dios explica qué es el nuevo nacimiento, qué es la regeneración y cómo pasa y qué pasa.
Ezequiel 36, 25 al 27. Ahora, presta atención a este pasaje porque va a mencionar el agua y el espíritu de que habló Jesús cuando habló a Nicodemo. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongáis por obra. Ahora, en el versículo 25, dice Dios que esparciré sobre vosotros agua limpia. Obviamente no está hablando en términos literales, sino está hablando figurativamente. Está hablando porque dice que es el resultado de ser esparcido con agua limpia. El resultado es, seremos limpiados de todas nuestras inmundicias, o sea, de nuestro pecado. Es cuando habla del agua allí, está hablando en términos figurativos de ser limpiados de todos nuestros pecados. Y eso es el primer aspecto de la regeneración. Dios mismo nos limpia de nuestras inmundicias, de la práctica del pecado en nuestras vidas. Nos limpia del poder del pecado y la contaminación del pecado que reina sobre nosotros. Y dice en el 27, dice, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. ¿Y qué es el resultado? Obedeceremos la palabra de Dios, sus mandamientos, sus estatutos y todo eso. O sea, en este pasaje que Nicodemo ciertamente conocía en Ezequiel 36, que habla del nuevo nacimiento, de la regeneración. En ese pasaje menciona los dos, el agua y el espíritu. Ahora, aplicando eso a Juan capítulo 3, versículo 5, Jesús no está hablando del bautismo cuando dice que tenemos que nacer del agua. Está hablando de ser limpiados de todas nuestras inmundicias y nuestros pecados. Está diciendo que a menos que sean limpiados de sus pecados y a menos que reciban el Espíritu Santo que viene para morar en el creyente, cuando nace de nuevo, no pueden entrar al reino de Dios. Ahora hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito, capítulo 3, versículos 4 al 6, menciona esto, otra vez aquí, está hablando de la regeneración y de hecho usa esa misma palabra aquí, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. ¿Cómo nos salvó? Dice aquí, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. Ahora aclara ahí, dice claramente que no es por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. No es por la obra del bautismo que somos salvos, es por el lavamiento. Ahí está ese lenguaje otra vez. Agua, ser lavado, lavamiento por el poder de Dios de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo que viene para morar en nosotros, no cuando hablamos en lenguas, sino cuando nacemos de nuevo, porque si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Y somos de Cristo cuando creemos en Cristo, no al hablar en lenguas, sino al tener fe.
en el Señor Jesucristo. Y dice aquí claramente, eso es el nuevo nacimiento. No es por el bautismo, y por eso el apóstol Pablo dijo a los Corintios en 1 Corintios 1 que Cristo no le había enviado para bautizar, sino para predicar a Cristo. Porque la salvación no es por medio del bautismo, es por medio de Cristo y solo por Cristo. Y debemos ser bautizados solo cuando hemos sido regenerados y hemos puesto nuestra fe y confianza únicamente en Cristo. Y el bautismo es una ordenanza que debemos hacer para demostrar la fe verdadera que ya mora en nuestros corazones. Amén.